Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de los Gálatas. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 del versículo 12 hasta el versículo 20. Pero antes de esto, hermanos, como un pequeño recordatorio, recordemos que a lo largo de la carta de los Gálatas, Pablo va construyendo el mensaje de la libertad cristiana. Este mensaje de la libertad cristiana es la justificación por la fe en Cristo y nada más, nada más. El corazón, hermanos, del Evangelio lo podemos encontrar en esta doctrina tan hermosa y tan maravillosa que es la justificación. Nosotros podemos ver que Pablo, con una serie de argumentos, ha estado enseñando que la justificación verdadera solo es por fe en Cristo y que por medio de la ley nadie puede ser justificado. Por medio de las obras nadie puede encontrar la justificación, nada más es por Cristo. Vean lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 3. Gálatas capítulo 4, versículo 3 dice: así también nosotros los judíos, nosotros los hombres, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pablo está hablando en tiempo pasado. Pablo está diciendo que antes de la llegada de Cristo estaban en esclavitud, bajo los rudimentos o cosas elementales de este mundo como la ley. La ley, hermanos, te ponía bajo la esclavitud. La ley te esclavizaba. Pero, nota el versículo 4 de Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice Pablo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Con qué propósito envió a su Hijo? Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo, hermanos, pagó lo que exigía Dios por medio de la ley. Cristo pagó por todo aquel que cree en Él. ¿Para qué? Para que recibiésemos la adopción. Versículo 7 del capítulo 4 de Gálatas dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que la ley queda atrás. Y ahora, por medio de Cristo, encontramos el tesoro más grande, hermanos, que es la heredad. La heredad, dice Pablo, somos herederos de Dios. Esto quiere decir que vamos a heredar todo lo que posee el Padre. Todo, hermanos, será nuestro. Todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra será nuestro, gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz, hermano. Gracias a que Cristo nos redimió de la esclavitud, del pecado y de la ley, hermanos. Gracias a Cristo. Entonces, Pablo les estaba diciendo a los Gálatas: ustedes no necesitan nada. Tienen la más grande promesa de la heredad a través de Cristo. La ley no puede salvarte. Las cosas de esta tierra, los rudimentos de este mundo, de nada valen. Dense cuenta, Gálatas, ustedes ahora son hijos de Dios y por lo tanto herederos por medio de Cristo. Dense cuenta de esta verdad tan gloriosa. Pero ahora, hermanos, entramos a los versículos que vamos a estudiar, que es Gálatas capítulo 4, versículo 12 al 20. Si me acompañas en tus Biblias, en Gálatas capítulo 4, versículo 12 al 20, dice Pablo: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Versículo 13, pues vosotros sois que a causa de una
perdón, dice versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ello. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Nota, hermano, las palabras de Pablo al principio del versículo 12. Pablo expresa estas palabras: os ruego, hermanos. Pablo, hermanos, tenía un anhelo ferviente en su corazón, y era que los gálatas se arrepintieran, que no cedan a la falsa doctrina de los judaizantes. Por eso Pablo escribe: os ruego. Esta palabra de ruego en el griego es diomai, que traduce suplicar o implorar. Pablo está suplicando, está implorando a los hermanos. Pero nosotros, hermanos, podemos ver que Pablo, siendo un apóstol del Señor, como se presentó en el capítulo 1, versículo 1, que dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino de por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Él, siendo un hombre enviado por Dios y teniendo la autoridad de Dios, Pablo nunca quiso ser un tirano, por así decirlo. Delante de los Gálatas, él nunca quiso aplastarlos porque estaban bajo su autoridad. No, hermanos. Pablo expresa sus palabras como un hombre que ha entendido que la verdad se tiene que exponer con amor, sabiendo que él es un pecador como los hombres de Galacia. Pablo quiere dar el ejemplo de un hombre que verdaderamente teme a Dios, de un hombre líder que no se esconde en su posición para tratar incorrectamente a sus hermanos. No. Pablo escribe: os ruego, hermanos, les suplico. ¿Cuál era esa súplica? No era una orden, no era algo que tienes que hacer porque yo soy el apóstol, porque yo soy su autoridad. No, Pablo les rogaba, les suplicaba y les decía: hermanos, les ruego que os hagáis como yo. Pablo invita a que se hagan como él. ¿Cómo se había hecho Pablo, hermanos? Bueno, Pablo se había hecho como muerto a la ley. ¿A fin de qué? A fin de vivir para Dios. Él lo menciona ahí en Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 19 y 20. Pablo quería darse muerto a la ley y vivir para Dios. Pablo, a pesar de haber sido un fariseo, de haber sido un fariseo muy devoto, un hebreo de hebreos, él había dejado de poner su fe en la ley. A él ya no le importó más la ley, las obras de los hombres, y ahora él había puesto su fe en Cristo. Pablo les estaba diciendo a los Gálatas: permitan que Cristo tome forma en ustedes. Hermanos, lo que es claro es que cuando Pablo dice: hagáis como yo, Pablo está diciendo:
mueran como yo he muerto y vivan con fe en el Hijo de Dios, para que su vida sea moldeada y los forme a su imagen. Eso es lo que Pablo quería, hermanos. Ese era el anhelo ferviente en su corazón de Pablo. Pero nota, hermanos, Pablo continúa diciendo en el versículo 12, dice Pablo de Gálatas 4, versículo 12, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Aquí, hermanos, era una ironía terrible para Pablo. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, un judío se tenía que convertir en gentil. ¿Para qué? Para ganar a los gálatas gentiles. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Yo también me hice como vosotros, yo también me hice gentil, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de ganarlos para Cristo. Pero ahora ellos, los gentiles, hermanos, no es que el que evangelice se tiene que hacer a ellos para que ellos sigan a Cristo, sino que ahora lo irónico era que todo era al revés, hermano. Ellos estaban tratando de convertirse en judíos. ¿Para qué? Para ganarse el favor de Dios, hermanos. Eso era lo irónico. En ese verso, hermanos, Pablo les está recordando a los gálatas que él mismo fue hecho y fue, ahora sí que todo lo que él creía y todo lo que él pensaba se hizo hacia los gálatas. ¿Para qué? Para evangelizarlos. No es que, hermanos, Pablo seguía con sus tradiciones judías y que Pablo siguiera con las características judías para que ellos vieran cómo era un judío y así se comportara un judío, se circuncidara, fuera a las fiestas, fuera de un lado a otro como lo hacía un judío. No, hermanos. Pablo les está diciendo, yo me hice como vosotros. Y eso tómenlo en cuenta. Ustedes deben de abandonar a los judaizantes. No es que yo me presenté como judío, sino que yo me hice como vosotros, yo me hice gentil. Entonces deben de abandonar a los judaizantes y deben de convertirse en lo que yo soy ahora. ¿Y qué era Pablo, hermanos? Pablo era libre en Cristo. Ese es el punto, hermanos. Es el punto principal de lo que estábamos viendo ahorita, hermanos, y hay que ser libres en Cristo. Gálatas, sean libres como yo lo soy, como yo lo soy. Pero nota, hermano, lo que Pablo continúa diciendo a estos hermanos de Gálatas en el capítulo 4, versículo 13 al 15. Gálatas 4, versículo 13 al 15 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Nota aquí, hermano, que en estos versos vemos que Pablo parece haberse quedado más tiempo en Galacia, más tiempo del que quizás él tenía planeado. ¿Por qué? Porque se enfermó. Dice Pablo que se enfermó durante esta visita en Galacia. Aquí, hermanos, no se sabe cuál es la enfermedad que Pablo tenía. No se sabe tampoco cuánto tiempo Pablo se quedó en Galacia. Pero lo que sí podemos ver, hermanos, es que la enfermedad que tenía Pablo fue suficientemente seria como para impedir que Pablo pudiera viajar. Pero también hay algo aquí muy grande, hermanos, y es algo que debemos de admirar. Y es que aunque Pablo estaba debilitado, aunque Pablo estaba enfermo, él nunca dejó de compartir el evangelio. Es más, él usó la enfermedad como una oportunidad para compartir el evangelio. ¿Y para qué? Para testificar del poder de Cristo.
Pablo aprovechó todas las oportunidades para enseñarles a los Gálatas la buena doctrina, hermanos, el verdadero camino de Dios. Y por supuesto, hermanos, claramente vemos que Pablo no tenía ninguna queja hacia los Gálatas, ya que ellos lo habían tratado de una muy buena manera. Pablo expresa que se sintió muy bien, que lo trataron como si él fuera Cristo. Imagínense, hermanos, cómo habían tratado estos hombres que habían comprendido el verdadero evangelio, que habían comprendido quién era Cristo, de tal manera que Pablo les está diciendo: ustedes me trataron muy bien, de tal manera que me trataron como si yo fuera Cristo. Y hermanos, como dato curioso, y hablando solamente de especulaciones, la enfermedad de Pablo que sufrió aquí en Galacia, se dice, son especulaciones nada más, que fue la malaria. Y estos síntomas de la malaria son síntomas muy extremos, ya que de repente te viene la enfermedad, de repente se te quita la enfermedad. Y es por eso, hermanos, que quizás Pablo tenía la oportunidad de predicar el evangelio aun cuando él estaba malo. En esos tiempos de cuando la enfermedad llegaba, pues estaba quizás en la cama, pero cuando se le quitaba, Pablo predicaba el evangelio. Y también se especula, hermanos, que fue la malaria, ya que Pablo dice que lo trataron los Gálatas muy bien, de tal manera que si era posible ellos se hubieran sacado sus ojos y se les hubieran dado a Pablo. Y un síntoma, hermanos, de la malaria es que puede afectar la visión. Entonces, pudo ser que Pablo tuviera esa enfermedad de la malaria. Pero independientemente de eso, hermanos, nosotros podemos ver que Pablo les recuerda el gran cariño que mostraba Pablo a ellos y que ellos le mostraban hacia Pablo, a tal grado que Pablo dice: yo soy testigo de que si ustedes, si estuviera en sus manos darme sus ojos, me los darían porque yo estaba muy enfermo. Pero esto, hermanos, esto ya no era igual, ya que Pablo ahí mismo en Gálatas 4, versículo 16, vean lo que pregunta Pablo a los Gálatas. En Gálatas 4, versículo 16, Pablo hace esta pregunta: ¿me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Aquí ahora, hermanos, Pablo parece sentir que ha sido tratado como un enemigo por los Gálatas, claro. Y esto era efectivo, hermanos, ya que habían tratado a Pablo como un mentiroso, ya que ya no creían sus enseñanzas, ya que ya no seguían lo que Pablo les había dado desde un principio. Por supuesto, esto era gracias a que se dejaron llevar por las enseñanzas de los falsos maestros, por las enseñanzas de los judaizantes. Pero Pablo, hermanos, desde un principio dejó claro que la salvación no la consigues por las obras de la ley. No hay nada que puedas hacer para conseguir la salvación. Únicamente es por medio de la fe en Cristo y nada más. Y nada más, hermanos. La salvación no la puedes conseguir por ninguna obra. Ninguna obra. Desgraciadamente, hermanos, los falsos maestros metían intriga en contra de Pablo. Por eso Pablo, aquí en el versículo 17 y 18, hermanos, acompáñame ahí mismo, en Gálatas capítulo 4, versículo 17 y 18, Pablo escribe: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Aquí, hermanos, esta palabra de celo que está utilizando Pablo, esta palabra en el griego es celó, lo cual se puede destinar o se puede utilizar de distintas maneras. Esta palabra de celo
o celo se puede utilizar como envidia, pero también se puede usar para dar a entender algo que se desea o se busca con mucha fuerza. Y ese es el punto en el que Pablo está tratando de usar esta palabra. Los falsos maestros deseaban con mucho afán, con muchas ganas, que los gálatas los siguieran a ellos. No a la verdad en Cristo, no a la verdad del Evangelio, sino a ellos como hombres. Los falsos maestros querían excluir a los gálatas, excluirlos del mensaje del Evangelio de Cristo, excluirlos de la gracia de Dios. Y eso es lo que ellos estaban intentando y quizás les estaba dando resultados muy buenos, ya que cuando pensamos que nosotros podemos hacer algo para obtener la salvación, ahí, hermanos, es cuando nos separamos, nos alejamos de la gracia redentora de Dios. Quitamos la mirada de Dios y ahora la ponemos en nosotros o en los hombres. Pero quiero que notes, hermanos, quiero que notes que también es bueno el desear o el buscar a alguien anhelosamente, con ganas, con fervor, pero si se hace con buena intención. Ve ahí el versículo 18, Pablo dice: bueno es mostrar celo o deseo intenso en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Obviamente aquí Pablo se está refiriendo a sí mismo. Pablo está diciendo que es bueno tener celo o tener un deseo hacia él. Es decir, él les dice a los gálatas que su deseo de ver, de aprender, de convivir con Pablo es algo bueno. Es bueno ese celo. ¿Pero por qué, hermanos? Bueno, porque en contraste a los falsos maestros, Pablo los llevó a la palabra de Dios. Pablo los dirigió hacia la verdadera palabra de Dios. Él les predicaba la verdad de manera desinteresada. Pablo no quería ganar nada, no quería ganar fama, no quería ganar absolutamente nada. Él lo hacía por amor. Y lo hizo para que ellos quisieran acercarse más y más a Dios. Entonces, el deseo de seguir a Pablo debería de ser algo que los gálatas deberían de tener siempre. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo. No solamente cuando yo estuviera con ustedes, sino siempre. Siempre tenían que tener ese celo por seguirme. Recuerda versículos atrás. Háganse como yo. Sigan como yo soy, hermanos. Porque obviamente Pablo era un reflejo de Cristo. Pablo vivía una vida santificada y se esforzaba para vivir como Cristo, hermanos. Por eso Pablo decía: no solamente me sigan cuando yo estoy con ustedes, sino también cuando no lo estoy. Tengan ese celo por convivir y por ser como yo soy. Pero nota, hermano, el versículo 19, ya que este versículo, hermanos, es una base fundamental de lo que estamos viendo de este estudio. Nota el versículo 19, lo que dice en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Ve lo que dice. Pablo comienza diciendo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tanto era el cariño de Pablo, hermanos, por los gálatas, que Pablo los llama sus hijos. Aquí Pablo está usando la palabra tecnia, que la traduce como hijos, pero es hijos en diminutivo. Y usualmente, hermanos, esta palabra la usaban para referirse a niños pequeños. Entonces, vemos que los gálatas habían sido fruto espiritual de Pablo. Y por eso él los veía como sus hijos, como sus hijitos. Pablo
había trabajado duramente para llevarles el Evangelio. Y él, hermanos, continuaba sufriendo por ellos. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo fuera formado en ellos. Nosotros podemos ver, hermanos, que todo el ministerio de Pablo fue como una madre con dolores de parto. Él sufrió dolores de parto para dar nacimiento a personas en las cuales Cristo estaba tomando forma en su vida. Por eso Pablo expresa: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es el punto principal, hermanos. Háganse como yo, dejen que Cristo tome forma en ustedes. Ese es el mensaje principal. Cristo tomando forma en ustedes. Por supuesto que este mensaje era opuesto a las enseñanzas de los judaizantes. Lo podemos apreciar muy claramente, hermanos, si comparamos el versículo 17 y el versículo 19. En el versículo 17, Pablo descubre que los judaizantes tenían una intención que no sorprende dado a su teología de obras, pero tenían una intención mala. Vean ahí, regresando rápidamente al versículo 17, Pablo dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Pablo dice que en esencia, en grandes rasgos, que los judaizantes están motivados por el amor al elogio humano, hermanos. Quieren que se interesen por ellos, que se les necesite a ellos, que dependan de ellos. ¿Para qué? Para conseguir esta clase de atención egocéntrica. Pablo le dice a los Gálatas que los van a excluir de los beneficios finales de Dios. Por lo tanto, cada Gálata gentil que se rinde, que se circuncisa con la esperanza de acumular puntos con Dios, en otros términos, hermanos, son orgullo, es un orgullo que satisface a los falsos judaizantes. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo a los Gálatas. Y lo repite más adelante en Gálatas 6, que lo vamos a ver más a profundidad, pero vean lo que dice Gálatas 6, versículo 13. Gálatas capítulo 6, versículo 13, vean lo que dice Pablo: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Hermanos, la teología que propagan estos falsos viene con un origen del orgullo del hombre, ya que ellos exigen depender en una parte de Dios, sí, pero también depender en una parte de ti mismo. Y ese era el punto del versículo 17. Pero hermanos, nosotros podemos, en este momento, podemos hablar de la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe es la seguridad de lo que Dios hará en ti. Cuando Cristo se forma en tu vida, entonces es inmensamente preferible a lo que tú puedes hacer por ti, hermano. O sea, fe es la confianza de que la manifestación de la obra de Cristo será en tu vida, hermanos. Y esto es maravilloso. Esto es muy maravilloso, hermanos. Que todos los elogios que tú puedas recibir con éxito sean para Cristo, sean por confiar en Cristo. La fe, hermanos, nos lleva a la completa suficiencia de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, de lo que ahora hace por nosotros en nuestros corazones y de lo que promete hacer por nosotros por siempre, hermanos. Ahí es donde está y debe de estar nuestra fe. Hermanos, aquí el mensaje de Pablo es muy claro. Es muy claro. Y por supuesto es muy contrario
a lo que predicaban los judaizantes. El mensaje de ellos es satisfacer nuestro orgullo natural, nuestro deseo de ser nuestros propios creadores. ¿Para qué? Para obtener nuestra propia gloria. Ese es el mensaje de los judaizantes, de los falsos maestros. Pero el mensaje de Pablo, hermanos, es muy distinto. Y el mensaje de Pablo nos priva de todo orgullo. Cuando dice Pablo que debemos de ser personas hechas por Cristo. Hechas por Cristo. Ahí nos está reprimiendo de todo orgullo humano y ahora tenemos que depender 100% de Cristo. Nosotros le damos la gloria a Dios al confiar que Él nos moldea cada día a la imagen de su Hijo. No se glorifica a Dios con todos los logros que tenemos, hermanos. Así no vamos a glorificar a Dios por todos los logros, forjándolos en nosotros mismos y decir yo lo hice por mis propias fuerzas. No. Se glorifica a Dios cuando nos alejamos de nosotros mismos y confiamos en Él como niños pequeños para que se haga su voluntad, hermanos. Esta, hermanos, es la mejor noticia del mundo. ¿Por qué? Porque nos abre el camino de la salvación a lo más simple y a los más débiles de todos nosotros. Nos abre el camino a salvación solo la fe. Vean, Pablo, en el versículo 19, hermanos, de Gálatas 4, Pablo hace ver que su deseo no es que se interesen por él, sino por Cristo. Al final del versículo 19, Pablo dice que Cristo se forme en vosotros. ¿Cuál es esta experiencia, hermano, de la que Pablo está hablando? ¿Cómo Cristo se puede formar en vosotros? Bueno, la búsqueda, hermanos, que la Biblia nos enseña para formarnos espiritualmente en Cristo está relacionada desde adentro, hermanos. Desde adentro. No en lo exterior, no en las cosas de afuera, sino en lo de adentro. Vean, hermanos, lo que dice Romanos 12, versículo 1 al 2. Romanos 12, versículo 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, vean, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo los vamos a presentar? El sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero nota versículo 2, hermanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovamos nuestra mente, hermanos, no como la del mundo, sino como la de Cristo. Así debemos de renovar nuestra mente, hermanos, dirigiéndonos como Cristo se dirige, y así nosotros vamos a irnos formando como Cristo. También, hermanos, tenemos que estar moldeados de tal manera que seamos unidos, en Cristo. Vean lo que dice 2 Corintios 4, versículo 10. Segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 10 dice: llevando en él el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La vida de Jesús se tiene que manifestar en nuestros cuerpos. ¿Cómo? Obviamente, hermanos, con sufrimiento y con dolor. Quizás porque seamos perseguidos, hermanos, por causa del nombre de Cristo. Quizás porque la gente nos menosprecie por causa de Cristo, pero aún así, hermanos, nosotros vamos a ser más moldeados a su imagen. También, hermanos, tenemos que estar tan formados y dominados por Cristo para decir como Pablo dice después de una vida de esfuerzo: no era yo
sino la gracia de Dios en mí. 1 Corintios 15:10. También Pablo dice, no soy yo más el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2, versículo 20. Pero también expresa Pablo, no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Romanos 15:18. Hermanos, no necesitamos ser genios para entender esto. Cuando Cristo moldea y forma nuestras vidas interior a su propia imagen, Cristo nos da la liberación total, hermanos. Nuestra liberación por la ley difícilmente va a resultar en un permiso de nuestra autoalabanza, hermanos. Pero el poder de Cristo viviendo, reinando y formando dentro de nosotros nos liberará para regocijarnos en la voluntad de Dios, hermanos. Nosotros nos vamos a liberar del agobio de la ley, de ese juez que nos está señale y señale que es la ley. Pero cuando recibimos el poder de Cristo, cuando recibimos la transformación que es en Cristo, entonces es ahí cuando somos verdaderamente liberados y glorificamos más a Dios, hermanos. Glorificamos más a Dios. Pero eso sucede cuando Cristo está en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo ya lo había predicado, hermanos. Pablo ya se los había dicho a los Gálatas desde un principio. Pero ¿cómo sucede esto, hermanos? ¿Bajo qué condiciones sucede? ¿Cómo somos moldeados en Cristo? Bueno, la respuesta, hermanos, la encontramos cuando conectamos 3 versículos. El primer versículo que se encuentra en Gálatas, capítulo 4, versículo 19, con Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Si conectamos estos dos versículos, hermanos, vamos a tener la respuesta. Vean lo que dice versículo 19 de Gálatas 4, dice que Cristo debe formarse en nosotros. Eso es lo que dice al final Pablo, que Cristo debe ser formado en nosotros. Pero vean, hermanos, lo que dice el versículo 6, de ese mismo capítulo 4, versículo 6, dice que Cristo llega a nosotros por medio del Espíritu. Dice, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Luego, hermanos, relacionamos este versículo del capítulo 4, versículo 6, con el capítulo 3, versículo 5, que dice Pablo, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En otras palabras, hermanos, la entrega del Espíritu de Cristo y de su obra milagrosa sucede mediante la fe. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿cómo se forma Cristo en nosotros? Respuesta, mediante la fe. No hay más, mediante la fe. Esto es muy simple, hermanos. El Hijo de Dios llega y moldea nuestro interior si confiamos que Él lo va a hacer. Así de sencillo, hermanos. Si tú confías con todo tu corazón que Cristo va a moldear tu vida y va a cambiar tus actitudes, tu condición pecadora, Cristo lo va a hacer. Es por fe, hermanos. El Hijo toma forma en aquellos que se entregan a Él. Cristo se forma en las vidas de los que abandonan toda forma de vida propia, y ahí es cuando Cristo entra y toma su forma en ti. Cristo, hermanos, toma forma en una vida que está dispuesta a convertirse en arcilla, por así decirlo, en manos de Dios.
en manos de Dios. Cristo toma la forma de su rostro en arcilla de nuestras almas, hermanos. Nuestras almas es la arcilla y Cristo ahí toma forma. Su rostro toma forma, su vida toma forma en nuestra alma. Nuestra alma es la arcilla. Cuando nosotros dejamos de ser inflexibles y resistentes, hermanos, cuando nos hacemos a un lado y admitimos que no somos tan buenos artesanos como Él, en ese momento Cristo toma la forma en ti. Pero todo comienza con la fe. Hermanos, esta es la meta de todo creyente. El ser más y más como Cristo. Dios ha predestinado a creyentes para ser conforme a la imagen de su Hijo. Y en sus elegidos hermanos, Dios está obrando. En sus elegidos, Dios está transformando a la imagen y semejanza de su Hijo para su gloria. Eso es lo que dice 2 Corintios 3:18. 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, vean, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Otra vez, somos transformados por el Espíritu, pero por medio de la fe en Cristo. Entonces, hermanos, Pablo anhelaba que esa audiencia en Galacia fuera hecho a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque sólo así Dios podría ser más glorificado. Así de simple, hermanos. Tenemos que ser a la imagen de Cristo. Tenemos que conformarnos como Cristo es. No como la gente del mundo. No como los judaizantes enseñaban, hazte como yo y sigue la ley. No, hermanos. Hay que hacernos como Cristo. El Espíritu que mora dentro de nosotros nos ayudará, pero debemos de confiar, debemos de tener fe en que Dios transformará nuestras vidas a la imagen de su Hijo. Y Pablo, hermanos, en Gálatas capítulo 4, en el versículo 20, acaba con estas palabras diciendo: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. La iglesia de Galacia, hermanos, ciertamente estaba en el mal camino. Pero Pablo le sigue dando versos y pruebas más adelante, hermanos, de la gran promesa que Dios tiene. Y si Dios quiere, hermanos, eso lo vamos a ver la próxima predicación o el próximo estudio. Dios los bendiga, hermanos.